Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7, que dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí vamos a ver 3 razones por las que creemos que los 7 mensajes son para todas las iglesias. Analizaremos la alabanza, el problema, la amonestación y la promesa de Éfeso, y trataré de aplicar eso al tiempo actual. Entre una de las muchas teorías es que dicen, y no me circunscribo a eso, porque eso son teorías humanas, de que cada iglesia representa una época en particular de la raza humana, de la historia humana o de la iglesia. La palabra de Dios es vigente siempre, es el libro siempre nuevo, total que no me voy a ajustar a ninguna de esas escuelas de interpretación. Entonces, había muchas otras iglesias, como dije hace un momento. Estaba la iglesia de Colosas, la iglesia de Galacia, estaba la de Tesalónica, estaba la de Corinto, en fin, ustedes saben, muchas otras iglesias. Y no quiere decir que las 7 iglesias del Apocalipsis eran las más grandes, las más poderosas, las más representativas. No, porque vuelvo y repito, habían otras iglesias también poderosas. La iglesia de Filipos, una iglesia, en fin. Pero es que el Señor encontró unas características tan especiales en estas 7 iglesias que nos representan a todos y cada uno de nosotros a lo largo de la historia humana, que tienen un mensaje poderoso de parte de Dios para nuestras vidas, que tienen una serie de amonestaciones, de observaciones que si nosotros tomamos en cuenta, pues vamos a poder caminar más rectamente delante del Señor. Entonces, hay 3 razones por las que creemos que todos los cristianos necesitan prestar atención a los mensajes de Juan a las 7 iglesias. El primero de ellos es: Dios elogia el bien y odia el mal en todo lugar. Esto no se circunscribe a el Asia Menor, Europa, Oceanía, Europa, África, Colombia, o particularmente en la costa o Barranquilla. No. La palabra del Señor claramente nos habla de que Dios no hace acepción de personas. El mal que Él ve aquí en este lugar, lo ve en otra iglesia y en todas las demás iglesias del mundo, si es que están violentando lo que dice la palabra de Dios. Pero igualmente el bien, las buenas obras que hacemos, no solamente las ve aquí en la iglesia Piedra Angular, porque es una iglesia privilegiada donde se predica solo la palabra de Dios, sino que las buenas obras el Señor las ve aún en lugares paganos, donde nosotros pensaremos que nadie jamás va a ser salvo, como de pronto entre los testigos de Jehová, mormones, adventistas, la fe, la iglesia católica. Allí hay almas que le pertenecen al Señor. Hay personas que están orando, que están clamando al Señor, pero que no han tomado la suficiente fuerza para salir de esos lugares, como enseña la palabra. Salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, y yo os bendeciré. Entonces, dice el Señor ahí en su palabra, allá en Apocalipsis,
Y lo que a vosotros os digo, en Marcos es que dice el Señor 3:37, Él estaba hablando a todos sus seguidores y les dice: y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Este es el mensaje del Señor para las 7 iglesias. Este es el mensaje del Señor para el tiempo actual, que debemos velar. Y en otra parte, Lucas se nos habla no solamente de velar y de orar, velar y orar para que no entremos en tentación. Y dado que estamos en los últimos tiempos, hermanos, la batalla se arrecia, el furor de las tinieblas es poderoso, es fuerte, es indetenible. Y si nosotros, hermanos, no estamos parados en la roca firme de la salvación, si no estamos fundamentados en la palabra de Dios, si la piedra angular no es el fundamento de nuestra fe, vamos a claudicar con demasiada facilidad y vamos a echar a perder nuestra salvación. Entonces, lo que el Señor revela acerca de sí mismo a cada iglesia, lo revela a todas las demás iglesias. Las buenas obras de Éfeso que el Señor exalta, las exalta en todas las iglesias. Aquí en la piedra angular, las buenas obras Él las premia, las bendice, les da un espaldarazo. Pero igual, hermanos, como en las demás iglesias, cuando alguien está cometiendo algo indebido, o la iglesia como tal, o un miembro prominente que afecta el curso natural de toda la iglesia, el Señor interviene, el Señor actúa. Las promesas que da a los vencedores son para todos los vencedores en todas las iglesias. Entonces, hermanos, el lugar no tiene nada que ver, ni el lugar, ni el tiempo, ni las circunstancias. Puede ser a principio de año, puede ser en el mes de julio, puede ser en diciembre. Si nosotros hacemos lo correcto delante de los ojos de Dios, la bendición de Dios se hará patente sobre nuestras vidas. Pero si nosotros ignoramos sus directrices divinas, el castigo vendrá sobre nuestras vidas. Máxime cuando nosotros somos hijos de Dios, porque la palabra del Señor claramente nos dice que Dios azota a todo aquel que toma por hijo, disciplina a sus hijos. Por eso, hermano, la vida cristiana no es fácil. Algunos piensan que la vida cristiana es como que algo light, como que algo chévere, como que algo que está de moda, como que una coinonía cristiana y un reír y un compartir. No, eso hace parte. Pero esencialmente la verdadera iglesia del Señor a través de los siglos ha sido terriblemente perseguida y no es fácil, y menos en estos tiempos, ser un auténtico cristiano victorioso en estas circunstancias tan difíciles. Segundo, Juan envió todo el libro de Apocalipsis a las 7 iglesias. No fue que cada iglesia recibió una carta en particular, sino que las cartas fueron enviadas a toda la iglesia. Todas recibieron el libro completo. Entonces, el Apocalipsis, hermanos, es un libro para toda la iglesia, no es para una iglesia en particular. Así como hay muchos grupos que han surgido, por ejemplo, los antiguo testamentario. Hay un grupo que yo una vez estuve visitando aquí en Barranquilla y ellos solamente creen en el Antiguo Testamento y nada más. Bueno, y ahí se afilian también los judíos, los adventistas, los mesiánicos que pululan por doquier, en fin, gente que solamente cree en el Nuevo Testamento, gente que solamente cree en las epístolas paulinas y así sucesivamente. Pero hermanos, vuelvo y repito, toda la escritura es útil, toda ella es inspirada por Dios, porque ninguna profecía de la escritura es de invención humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo para toda la iglesia del Señor. Dice ahí en su palabra algo muy interesante en el libro del Apocalipsis, que Jesús bendice a todos aquellos que leen y obedecen el libro del Apocalipsis. Para muchos este es un libro prohibido, fantasmagórico, irreal, quimérico, utópico, en fin, le dan muchos calificativos. Pero hay dos promesas aquí que yo quiero que miremos brevemente. Dios bendice a los que leen y estudian y hacen el libro del Apocalipsis. 1:3,
¿Qué dice? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras ¿de qué? De esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y mire lo que dice allá en el 22:7, ya concluyendo prácticamente no solamente la escritura novotestamentaria, sino toda la escritura desde el Antiguo Testamento. Versículo 22:7. He aquí vengo pronto. Quien habla es el Señor Jesús. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Es importante, hermanos, que cuando nosotros leamos la palabra, no pensemos que esto a mí no me corresponde. Ciertamente hay promesas que son exclusivamente para mujeres, hay promesas exclusivamente para hombres, hay promesas exclusivamente para los líderes, hay promesas exclusivamente para los pastores que se mantienen fieles. La corona de vida eterna que Dios tiene preparada para ellos. Hay muchas promesas particulares, pero en realidad Dios no hace acepción de personas, y todo aquel que se acoge a la palabra de Dios y con fe y con devoción y humillación al Señor, las promesas del Señor se hacen una realidad para su vida. Por supuesto, si fueron dadas para ese segmento de la iglesia. Porque, por ejemplo, escucho con demasiada frecuencia, sobre todo a los líderes, que dicen, pídeme lo que quieras y yo te daré por herencia las naciones de la tierra. Esa promesa es única y exclusivamente para el Señor Jesús. ¿A quién de nosotros nos va a dar las naciones de la tierra? A ninguno. Esa es una promesa para el Señor, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, hermanos, esto nos muestra que todos los mensajes a las iglesias son para que los creyentes los oigan y los obedezcan. Tercero, el número 7 simboliza algo completo, la plenitud de Dios. Este número, hermanos, aparece aquí en este libro 55 veces. 55 veces, para que usted vea lo importante. Los 7 mensajes en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 eran para las iglesias reales, auténticas, iglesias históricas que existieron en ese momento. No era algo fantasioso. Cada iglesia contaba con miembros, cada iglesia tenía un pastor o un grupo de pastores, eran iglesias reales. Y los problemas que se suscitaron allí eran problemas, hermanos, que se siguen suscitando a través de la historia de la humanidad, con toda la tecnología de punta. A pesar de ser una civilización de luces, digital, extraordinariamente avanzada, los mismos problemas que se presentaban en aquellas iglesias se siguen presentando en nuestras iglesias. El mismo remedio está registrado ahí en la palabra de Dios, las mismas normas, los mismos principios, los mismos valores, los mismos fundamentos, todo está registrado ahí y es para nosotros, porque la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra del Señor siempre es actual, siempre es vigente, más vigente que el Espectador, El Tiempo, la revista Semana o cualquier otra cosa. Entonces, hermanos, en conjunto, todas las 7 nos dan un mensaje completo de Dios, todas las iglesias. Ahora, hablemos un poquitico de la ciudad de Éfeso, una de las ciudades la primera ciudad que le mostré ahora. Éfeso probablemente era la ciudad más importante que existía en aquel entonces. Era una iglesia bastante famosa en la época. Estaba al lado del mar Egeo y era famosa por su comercio. Allí llegaban barcos de todo el mundo conocido en aquel entonces con muchas mercancías, telas, aves exóticas, cáñamo, esencias aromáticas, oro, plata, en fin, todo lo que había, lo cual hacía que esta ciudad fuera muy próspera. Los arqueólogos han encontrado que habían unas calles que medían 11 metros de ancho y 529 de largo, y no estaban pavimentadas con el pavimento que existe ahora, porque todavía no existía eso. Estaban hechas de puro mármol, o sea, unas calles de lujo, y de lado y lado de las calles se levantaban múltiples comerciantes vendiendo todas las cosas imaginables que habían en aquella época: mantos babilónicos,
esencias, en fin, mil cosas. Se cree, hermanos, por lo que se dice, que era una población de 200,000 personas, que dada la fecha, hermanos, dada la época, prácticamente era una metrópolis, una enorme ciudad, pujante, rica, poderosa, estratégica. No era cualquier ciudad. Cuando Juan escribió esta carta, se cree que había ese número de habitantes. Éfeso también era famosa por su templo a la diosa griega Artemisa, que para los romanos, en el panteón romano se le daba otro nombre y era Diana, pero es la misma, Diana o Artemisa. Una mujer que no sé en la imaginación de quién se le ocurrió representarla con un montón de senos, ¿verdad? Eso no era lo más particular. Esta también se le conocía como la diosa de la luna y la vinculaban con el nacimiento de los niños. Las estatuas muestran a una mujer extraordinaria que se le consideraba en aquel entonces como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. O sea que era muy conocida y muy visitada. En todo el mundo no había un templo romano como este. Tenía 130 metros de largo, más de una cuadra tiene 100 metros, 67 metros de ancho, y tenía 120 columnas de piedra y cada una de ellas 18 metros de alto. O sea que era algo supremamente imponente. Esto era algo como tan visitado como en el tiempo actual es la Capilla Sistina, la Plaza de San Pedro, donde concurren millones y millones de personas en busca de la solución de sus problemas o para adorar a sus dioses. Bueno, ¿qué pasa, hermanos, en esta ciudad? Como toda la gente concurría allí para adorar a este ídolo, para hacer sus peticiones, para presentar sus ofrendas, sus sacrificios, entonces era muy difícil para los cristianos cuando estos se convertían, o para los paganos que después se convertían de la idolatría, de la adoración a Artemisa al Señor Jesucristo. La persecución era brava, hermanos, era fuerte. No es fácil nunca conocer a Cristo, hermanos. Rara vez conozco una persona que no haya tenido problemas y crisis en el momento de haber abandonado ya sea la fe católica, la fe pagana, lo que sea, y se haya convertido a Cristo, porque representa un cambio de vida extraordinario, radical. Estar en Cristo Jesús, hermanos, no es nada fácil. De hecho, la palabra del Señor dice: el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes, los fuertes, lo arrebatan. Ahora, en Éfeso hay varias referencias, pero las voy a citar así muy por encimita. El avivamiento más grande de Pablo fue en Éfeso. Allí dice la palabra que Pablo estuvo ministrando durante 3 años, más tiempo que en cualquier otro lugar. Éfeso era una puerta abierta para alcanzar al mundo. Nosotros en eso también debemos aprender a ser estratégicos, hermanos, de crear lugares o posibilidades donde haya más acceso a las personas que nos rodean, con el único propósito de ganarlas para Cristo. Y Éfeso nos da un ejemplo de eso. Allí predicó el evangelio en la sinagoga, en la escuela de Tiranno, en hogares, en el mercado público, predicando la palabra. Este paladín del evangelio, hermanos, no se detenía ante nada ni ante nadie. Si usted mira los viajes misioneros, por doquiera que él iba predicando, iba enseñando, iba exhortando, oraba por las personas, visitaba a los enfermos, en fin, era un hombre muy dinámico. Cosa que Dios demanda de cada uno de nosotros en el tiempo actual, que todavía, hermanos, hay tan grande necesidad y todavía se precisa que cada uno de nosotros nos convirtamos en evangelizadores, en proclamadores de las buenas nuevas de salvación, porque el tiempo que tenemos es corto. Bueno, también vemos que 12 hombres fueron bautizados en el Espíritu Santo.
Ese fue algo apoteósico allí, pero no voy a leer la cita, eso está en Hechos 19, del 1 al 7. Los espíritus inmundos salían de muchos, los hijos de Exeba salieron corriendo por la calle de la ciudad. Una serie de cosas interesantes. Vienen y le dicen a una persona que estaba endemoniada: en el nombre del Cristo que predica Pablo, fuera. ¿Y qué pasó, hermanos? Salieron los demonios y dijeron: a Jesús conocemos y a Pablo conocemos, pero a ustedes no los conocemos. Y se dieron a la huida a estas personas y les causaron gran daño. Todas estas cosas maravillosas las vemos, hermanos. Y yo estaba mirando, ¿cuántos de nosotros todavía ni siquiera hemos visto una manifestación gloriosa del poder de Dios? Porque y muchas veces no vemos las manifestaciones del poder de Dios, no vemos los recursos divinos, no vemos los obstáculos, no vemos las trabas, no vemos los altibajos, no vemos una cantidad de cosas, porque estamos enfocados, digamos, en ir solamente el domingo a la iglesia, el domingo a la iglesia, el domingo, el miércoles o cualquier otro día, pero no ponemos en práctica la obra que el Señor nos ha encomendado, y como consecuencia no se hacen evidentes las promesas de Dios. No son reales. Porque si yo oigo hablar de un Cristo que salva, pero yo no predico el evangelio; de un Cristo que sana, pero yo no oro por los enfermos; de un Cristo que liberta, pero yo no oro por los endemoniados; de un Cristo que levanta al caído, pero yo no le predico a los que están caídos; de un Cristo que tiene misericordia de la viuda, del huérfano, del pobre, del menesteroso, pero yo no hago nada. Vengo a la iglesia donde hay airecito, donde me tratan bien, donde escucho un buen mensaje, donde canto alabanzas, pero no estoy haciendo la obra del Señor. Entonces estas cosas suenan como a película, ¿verdad? Dios nos ayude, hermanos. Pablo dice que tocaba a los enfermos, sanaba a los enfermos, libertaba a los cautivos. Y necesitamos, hermanos, una experiencia de esa naturaleza. Algunos de nosotros no tenemos experiencia. ¿Por qué? Porque no hacemos nada, hermanos. Y a veces esperamos una calificación, una capacitación especial para poder entonces emprender una actividad, para poder emprender un proyecto. Pero, hermanos, si no empezamos, ¿cómo? Si no nos tiramos al agua, no aprenderemos a nadar. Necesitamos meternos. Recuerdo yo, imagínense, tenía yo apenas 3 meses de haberme convertido, con un vocabulario obsceno, desagradable, ofensivo, que no hablaba sino que gritaba. Me encontré allá en el templo donde estaba asistiendo, que la iglesia estaba llena de ese culto porque hubo una campaña. Y cuando apareció una jovencita como de 17 años totalmente endemoniada, todo el mundo salió. Bueno, como la mitad de la iglesia se fue, les dio miedo. Y la otra mitad ahí asustados, temblando. Y entonces estaban arrodillados allí, clamando al Señor para que liberara a esa joven. Y había una hermana, María, me acuerdo, que le decía a todos: cierren los ojos porque se le meten los demonios. Porque esa es una costumbre, un dogma que tienen en muchas iglesias, que si uno abre los ojos, los demonios se le meten por ahí. Y yo, no, qué demonios ni qué nada. Y yo nunca quise cerrar los ojos, yo estaba orando. Y como yo jamás en mi vida había visto un endemoniado, mi familia era toda endemoniada, terriblemente, pero yo no, las manifestaciones esas raras. Y entonces yo me subí al altar y estaban allí la mujer con los ojos que le hacían así en sus órbitas. Yo no sabía nada de liberación, yo no sabía nada, algunas pocas cosas, pero yo las empecé a usar desde el principio. Y entonces viene la mujer, está sentada en una silla y comenzó a reír, a reírse. Y yo me enojé y dije una vulgaridad. Dije: diablo tal por cual, en el nombre de Jesús, fuera. Y la mujer cayó atrás y fue liberada. Eso está fuera de todo pronóstico. Eso no se puede meter en el tubo del laboratorio para analizarlo. Eso es algo, pero sucedió. Y la mujer fue completamente liberada. Y al ratico se levantó y comenzó a llorar y a pedirle perdón a Dios. Entonces, hermanos, necesitamos ser
representativos del reino de los cielos. Somos embajadores en nombre de Cristo y necesitamos proclamar las buenas nuevas de salvación, pero todo lo que dice la palabra de Dios. Bueno, otra cosa, los convertidos quemaron los libros de magia cuyo valor era igual, escúcheme bien hermanos, al de 1000 hombres durante 50 días. El valor de esos libros era lo que equivalía a pagarle a 1000 hombres durante 50 días. Oiga hermanos, hace poco fui a la casa de una hermana de mucha data y tiene un cuadro allá de una de las 10,000 vírgenes, no recuerdo cuál, porque como hay 10,000, yo no sé. Y le dije, hermana, ¿y usted qué hace con ese cuadro? Y me dice, ay pastor, esa es una reliquia, esa era de mi abuela. Y le dije, pero ¿usted sabe que es una representación de la idolatría? Y dice, sí pastor, pero yo no me voy a deshacer de eso, eso vale mucha plata. Hermanos, cuando una persona realmente se convierte a Cristo Jesús, no tiene que ver con nada. ¿Cuántos están guardando todavía amuletos por allá de la suerte? ¿Cuántos todavía tienen allá la medallita milagrosa? ¿Cuántos todavía tienen allá el escapulario? ¿Cuántos todavía tienen allá el divino niño debajo de la cama para que los guarde, para que los proteja? ¿Cuántos de allá? Hermanos, así de gente. Y los que yo conozco, que he ido, porque no ha sido una sola vez, así de veces, como que se satisfacen en acumular ídolos, objetos raros y extraños. Pero como estamos en el siglo XXI, entonces ahora ya no es mata de sábila, ni herradura, ni nada de esa cuestión, sino son espejitos, el feng shui, un poco de cosas raras, espejos tridimensionales y todo para atraer a los espíritus o para alejar a los espíritus y todo eso. Pero hermanos, aquí nos muestra que en la iglesia de Éfeso ocurrió eso. La gente literalmente se deshizo de todo aquello que era maligno, de todo aquello que pertenecía a las tinieblas, de todo aquello. Me decía una pareja donde llegué, me invitaron a comer, pero me invitaron a comer por interés, no porque querían realmente que saciar, sino porque tenían un hijo así y era así grande, 27 años tenía, pero la edad mental era como de 12 o 15. Y entonces me pidieron que les ayudara. Y yo sentí en mi corazón decir, hermana, ¿por qué no me muestran? Pero ahí sí, como dicen la palabra, no me lo reveló ni San, muéstreme los álbumes. Y en todos los álbumes, hermanos, en todos los álbumes, ellos tenían puras disfraces de carnaval, botellas de trago, cigarrillos, festividades y todo eso. Y entre eso encontré una página cubierta y me produjo desconfianza porque yo sentí que me miró así. Yo dije, estaré loco. Miré y le dije, hermana, ¿me perdona? ¿Puedo quitar esto? Y me dice, sí, pastor, pero con cuidado porque esa es una reliquia de mi hijo cuando tenía apenas 6 añitos. Cuando yo quité la foto, abajo habían unos mechones de pelo y un poco de cosas atravesado con alfileres y todo. Y miren, le dije, miren ustedes a dónde han llevado a su hijo. Hermanos, ¿qué guardamos en nuestras casas que no sea del agrado de Dios? ¿Cuántas cosas? Y pueden ser cosas finas, y pueden ser cosas costosas, y pueden ser regalos de la abuela, de la tía, de la suegra, del amigo, de lo que sea. Pero si no agradan a Dios, hermanos, no hemos ni siquiera de regalarlas. Como a un hermano que yo le digo, hermano, ¿qué hace con ese monigote aquí? El divino niño. Y entonces él se asustó y lo puso en la puerta de su casa y al ratico se desapareció. El mal que no quieres para ti, no lo quieras para nadie. Eso hay que destruirlo. Y bueno, aquí vemos que pasó eso, tantas cosas que hay que decir sobre eso. Pablo dejó a Priscila y Aquila encargados de la obra de Éfeso, en fin.
En Éfeso también se convirtió Apolos, el gran orador judío que llegó a conocer el camino del Señor. Y Priscila y Aquila allí le enseñaron el camino del Señor, lo discipularon y lo pulieron, y se convirtió Apolos en un poderoso apologista, defensor de la palabra de Dios a donde quiera que iba. Hermano, esto del discipulado es algo muy deseable, muy importante, y sería bueno que usted se buscara por ahí, le echara el ojo a alguien que está recién convertido, hombre o mujer. No lo deje ahí, simplemente ahí crecer silvestremente, sino que usted le influya, le dé la palabra de Dios, lo anime para que pueda hacer la obra del Señor. Lo que de gracia recibiste, que lo pueda dar de gracia, enseñando a otras personas que sean idóneas para enseñar a otros. En fin, aquí también nos muestra que Timoteo llegó a ser el primer obispo de Éfeso. Pablo lo dejó allí, más tarde le escribió una carta. También la carta a los Efesios es una de las cartas más gloriosas del Nuevo Testamento, hermanos. La pastora Eloísa estaba ahora hablando de la carta a los Romanos, es la reina de las cartas, pero después Efesios es una carta poderosa, maravillosa, extraordinaria, que vale la pena también estudiarla. Ahora, aquí hay algo, y es que Pablo enfatiza que judíos y gentiles son una sola cosa. Óiganme bien, los que les gusta coquetear con el mesianismo, con esas iglesias mesiánicas, y el kipá, y la Torá, y el candelabro, y la estrella de David en el púlpito, y toda esa cuestión, hermanos, eso nada tiene que ver con el cristianismo, nada. Y esas mezcolanzas raras que muchos tienen no funcionan. Si Cristo no es suficiente para ti, nadie lo podrá hacer. En Cristo Jesús somos uno solo, no hay diferencia. Lastimosamente, hermanos, nosotros hacemos una segmentación y que el pueblo de Dios, y hablamos del pueblo de Dios y clamamos por el pueblo de Dios de Israel. Pero hermanos, les recuerdo una cosa: el pueblo de Dios actualmente es la iglesia. La iglesia, el pueblo de Israel, que es como cualquier otra nación pagana, y se tienen que convertir a Cristo. Si no se convierten a Cristo, hermanos, ellos serán tratados como cualquier nación impía del mundo y vendrán a juicio delante del Señor. Entonces muchos se alinean con Israel y todo. Ese no es el pueblo de Dios ahora, hermanos. No es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es la iglesia. Verdaderamente, Éfeso es una de las ciudades más importantes del Nuevo Testamento. Juan escribió en primer lugar a los efesios, y a ellos les describió a Jesús como el que tiene las 7 estrellas en su diestra y que camina entre los 7 candelabros de oro. Luego Juan dijo algunas cosas buenas acerca de los creyentes de Éfeso, y aquí voy. Entonces, primero, vemos la alabanza, 4 actitudes positivas de los cristianos en Éfeso. Primero, hacían buenas obras y trabajaban arduamente para Dios. Capítulo 2, versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Sus buenas obras probablemente incluían el asistir a la iglesia, el dar ofrendas, el dar diezmos, el visitar a los enfermos, el ayudar a los pobres, el ayudar a las personas necesitadas. Muy seguramente era eso. Les costaba algo seguir a Cristo. No eran ociosos y estaban siempre activos. El Señor los enalteció por ello. Hermanos, la pereza no debe comulgar con ningún cristiano. No hay ociosidad, no hay así esa inercia. Eso que viene, hay gente que es calientabancas, y calientabancas profesionales, hermanos, y buscan el mejor sitio de la iglesia, el mejor lugar de la iglesia, y le piden oración a todo el mundo, y le piden consejería a todo el mundo, pero nunca dan nada, hermano. Son árboles sin fruto. Todos nosotros debiéramos ser proactivos, dinámicos, resilientes, mirando a ver qué hacemos, hermanos, a favor de la obra del Señor.
Algunos solamente venimos aquí de espectadores a mirar el paisaje, a mirar lo que se canta, lo que se dice, en fin. Pero todos nosotros, hermanos, necesitamos ser activos dentro de la iglesia del Señor. Desde los niños, los jóvenes, los adultos y aún los ancianos, todos. Acérquese a su pastora, a sus líderes y hable. ¿Qué puedo hacer? La verdad, yo no tengo nada que hacer, pero ¿qué puedo hacer? Ella le dirá. Es su responsabilidad. Si no lo guía el Señor a usted, ella lo dirá: haga esto, haga aquello. Pero tenemos que hacerlo, hermanos. El Señor los enalteció por eso. Seamos activos, seamos dinámicos. Pero ¿cuántos hermanos realmente calientan la banca y apenas se termina el culto? Vea, uno los va a saludar y no están por ahí. Se han perdido. Uno no sabe nada de ellos. Tiempo de carnaval, no los ve uno en la iglesia. En Navidad no están en la iglesia. En tiempos de X o Y actividad, no los ve uno en la iglesia. No traen visitas, no evangelizan, no diezman, no ofrendan, no hacen nada. Pero siguen ahí. A esos el Señor no los alaba. El Señor alaba es a los que son activos y dinámicos. Segundo, tenían buena doctrina. No seguían a los falsos maestros, sino ponían a prueba a aquellos que se decían ser apóstoles. 2:2. No puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. A diferencia, hermanos, de lo que sucede con muchos en la actualidad, estos efesios sí estudiaban la palabra. Entonces, hermanos, los efesios eran como los cristianos de Berea, ¿recuerdan ustedes? Porque ellos no le decían amén a todo. Estuve yo, hermanos, en una iglesia, en un concilio pequeño de Santa Marta, que por cierto ellos tienen una frase que mi esposa nunca se le ha olvidado, la frase esa. Bueno, les digo la frase para que no digan ni cuál frase. Es que cuando terminó el culto, el pastor presidente de esa iglesia y de ese concilio dijo: hermanos, el próximo domingo predica el Espíritu Santo. Y allá dicen que el tiempo es del Señor, o sea que no hay, uno no sabe cuándo empieza ni cuándo termina. Bueno, entonces estaba yo predicando. Hacia al frente habían 6 líderes, pastores, y todos los demás. Era una convención entre ellos, una pequeña misión. Y yo estoy diciendo: hermanos, nosotros no podemos darle crédito a este libro nada más, habiendo tanta buena literatura, tantos bestsellers en el mundo. ¿Cómo caemos en la torpeza de creer solamente en ese libro? Amén. Hermanos, qué tristeza y qué dolor. Los que más fuertes gritaron fueron los de la primera banca. Y yo dije: no escuché, porque yo estaba anonadado, no lo podía creer. No escuché. Yo quiero que se pongan de pie los que entendieron lo que yo dije y me digan un fuerte amén. Ay, hermanos, ellos se pararon y levantaron las manos: amén, amén. Ay, ese día me pegué una sollada, pero terrible, terrible, terrible. Les dije de todo, de todo. Hermanos, ¿cómo es posible? Pero la iglesia no le decía amén a todo predicador patuleco que se apareciera por ahí. No, señor. Miren lo que dice Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Óigame bien, hermanos. ¿Y quién estaba predicando ahí? ¿El Billete Luna? ¿El Maldonado? ¿La Yesenia Tin? ¿Quién estaba predicando ahí? ¿El Benny Hinn o el, bueno, tantos otros por ahí? ¿Quién estaban predicando? Estaba predicando el autor de casi todo el Nuevo Testamento. 13 cartas escribió este hombre. Waldir, vamos a buscar ese, ¿dónde es que está eso?
Y lo miraban así como desconfiadamente. Vamos a ver, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice? Y sí, sí. Bueno, amén, amén. Mientras tanto no decían amén. Pero hermano, nosotros nos hemos caído en un vacío que le decimos amén a toda la basura que escuchamos. Y quiero decirles una cosa, hermanos, no todo, bueno, por lo menos en otras partes, aquí todavía no he escuchado así como que algo, pero no todo lo que se dice en la mayoría de los púlpitos es palabra de Dios. No todo, hay mucha palabra de hombre. Entonces, hermanos, estos efesios fueron elogiados por el Señor Jesús por estudiar las escrituras y no simplemente escuchar a ningún loco porque tenga una mega iglesia. Pero estos efesios no comían cuento, ellos comían la palabra, pura palabra. Puede decir lo que sea, hermanos. Miren lo que Pablo decía, que si aún un ángel del cielo o yo mismo les predico un evangelio diferente, sea anatema. Oiga, hermano, fuerte. Otro punto, tenían fortaleza. No era fácil ser cristiano en Éfeso. Allí encontramos a Demetrio, un comerciante energúmeno que se levantó contra Pablo y todos los discípulos. Dice allá en el 2:3 de Apocalipsis: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. No eran como esa semilla que cayó entre pedregales y no prosperó. Hermanos, y para todos los, yo siempre escucho que hay pastores que dicen: no, pastor, es que aquí el terreno es muy difícil, la gente es muy difícil. No, es que aquí estos días hablé con unos pastores de Bogotá, amigos, y me decían: no, esta gente aquí es muy terrible, muy fría, muy indiferente. Bueno, todo el mundo se queja. Pero hermanos, yo les digo una cosa: no hay terreno fácil, no hay lugar fácil, halagüeño, ensoñador, deseable, paradisíaco. En toda parte hay problemas. Ahora mismo en Santa Marta, que estuvieron con las fiestas del mar, ¿saben cuáles fueron los mayores participantes de las fiestas del mar? La iglesia del Señor. En la misma tarima donde cantan los cantantes mundanos, donde se suben mujeres casi en cueros allá a desfilar, donde dicen tantas groserías y tantas cosas, allí estaban los hermanos: aleluya, ¿quién vive? Cristo, estamos empoderados. Oiga, hermanos, aquí, eso fue hace poquito aquí en las fiestas del mar. ¿Y qué me dicen aquí en Barranquilla? Las carrozas evangélicas que ahora es que van a evangelizar. Ay, Señor, así es fácil ser cristiano, hermanos. Así es fácil ir a la iglesia. Uno se toma sus traguitos, tira una cana al aire, hace esto, hace aquello. No, así, fácilmente se va para el infierno, hermano. Porque la palabra del Señor dice: sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, hermanos, el Señor les aseguró que Él apreciaba su paciencia. Hermanos, en carnaval aquí ustedes saben que es muy difícil, muy difícil. Y si tú te paras firme como cristiano, como cristiana, y sobre todo como joven en esta atípica sociedad, a usted lo tratan de todo menos de nada bueno. Pero tenemos que saber nosotros en quién hemos creído, o de otra manera, hermanos, fácilmente volveremos atrás. Al igual que Jesús odiaba las prácticas de ellos odiaban las prácticas de los nicolaitas. 2:6, perdón. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas enseñaban que los creyentes eran libres de seguir los deseos de la carne, o sea que eran hedonistas, personas que se deleitaban en los placeres. Pero hermanos, nadie que se deja llevar de los placeres podrá heredar el reino de los cielos.
Dice el Señor allá en 1 Corintios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Ni los idólatras, ni los fornicarios, ni los adúlteros. Y hay una larga lista. No heredarán el reino de los cielos. ¿Y qué dice aquel pasaje de Apocalipsis 21:8? Pero los cobardes y los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y los mentirosos, dice, y todos los mentirosos tendrán su parte reservada. ¿Dónde? En el lugar que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Odiar lo que Dios odia es la clave para tener comunión con Él. Hermanos, necesitamos marcar la diferencia. Sí, es normal que mis compañeros de universidad fumen, pero yo soy cristiano. Es normal que mis compañeras de universidad se forniquen, pero yo soy hija de Dios y mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y mi templo es casa del Dios viviente. Es normal manejar la doble contabilidad, pero yo soy un contador honesto, un administrador honesto, un economista honesto. Es normal para muchos las páginas XXX mirar cosas que no deben mirar. Sí, todo el mundo lo hace. Cosas aparentemente triviales, insignificantes, hermanos, pero Dios demanda de nosotros santidad, consagración, obediencia, reverencia, temor a Dios. Dios nos ayude, hermanos. Ahora, miremos, sigamos adelante. ¿Cuál es el problema? Buenas obras sin amor. Y aquí viene el puyazo del Señor. Pero tengo, 2:4, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Note usted que el Señor combina 4 cosas positivas con una negativa. No hay que coger y azotar a los hijos cuando hacen algo malo, o coger al esposo que no está cumpliendo con su deber y darle un manducazo, o coger a la mujer y pegarle una vaciada. No, hay que suavizar el asunto, decirle lo bueno, lo excelso, lo maravilloso que es él, que es ella, y decirle las cosas buenas, pero luego sí, con amor, dale el manducazo. Y eso fue lo que hizo el Señor. Entonces, es más fácil, hermanos, hacer la labor de restauración así. Los efesios recibieron una calificación alta por el odio, pero la más baja por el amor. Nos habla Mateo 4:12 de un tiempo cuando la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. Dios nos ayude en esto, hermanos. Éfeso era un lugar de maldad. El templo más grande de todo el imperio romano estaba en Éfeso. Allí, hermanos, habían enemigos como Demetrio. Pero también, ¿saben cuáles son los peores enemigos, hermanos? Los de adentro, los de la iglesia, los falsos hermanos, de los que Juan dice que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Los farsantes, los que juegan a la doble, los que vienen con intereses mezquinos, los que vienen a ver a qué mujer se llevan, viuda o casada o soltera o separada, y ojalá que tenga plata, se la llevan. O las mujeres laxivas que vienen a conseguir marido, o quienes vienen a sacar provecho de la iglesia. En fin, hermanos, estos son enemigos fuertes dentro de la iglesia. Miren ustedes, los nicolaitas eran parte de la iglesia, pero estos eran malditos que estaban arrastrando a muchos cristianos a una vida de sensualidad, a una vida de pecado, de inmundicia. Bueno, Dios los elogió por este odio, pero podemos, hermanos, pasar el tiempo odiando todo lo malo, todo lo feo, todo lo sucio, pero deberíamos usar la mayor parte de nuestro tiempo usando nuestra mente para pensar en buenas obras. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, que en eso nosotros pensemos.
Quizá las maldades de Éfeso hacían que fuera más fácil para los creyentes apartarse de su primer amor. Pero también pudo haber una segunda razón para su caída. Pablo había escrito a los creyentes elogiándolos por su amor. Efesios 1, 15 y 16 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pero hermanos, la iglesia de allí ahora tenía una segunda generación. Y saben, hermanos, hablo con los padres aquí presentes, madres cabeza de familia o padres también cabeza de familia, o a los padres en general. Hermanos, nosotros hemos de cerciorarnos que la fe una vez dada a los santos, por la cual nosotros mismos hemos abandonado el mundo, hemos abandonado los carnavales de esta vida, hemos abandonado las tinieblas. Dios espera, hermanos, que ese depósito, esa fe, ese conocimiento, esas experiencias, las pongamos en nuestros hijos. Porque, hermanos, se da el caso de que muchos hijos de los creyentes no son creyentes y están más perdidos que los perdidos. ¿Por qué? Porque no están haciendo la obra que Dios les había dado. Estos creyentes a los que les habla Juan no habían abandonado completamente a Cristo, no lo habían abandonado, pero su amor era frío. Algunas veces, hermanos, ocurre con demasiada frecuencia. La segunda y la tercera generación no conocen a Cristo, y se levantó una generación que no conocía a Dios. Es por eso, hermanos, que el altar familiar es preponderante, fundamental, esencial. El altar familiar, se lo repito por enésima vez porque siempre lo digo aquí, porque tengo ese sentir. Usted debe buscar un horario en todos los días, hermano, porque todos los días se come, todos los días uno se baña, todos los días duerme. En fin, todos los días sin excepción, el padre de familia o la madre de cabeza de familia debe sentarse con sus hijos. Si tiene su cónyuge, perfecto. Con su cónyuge, con sus hijos, sobrinos, si está ahí con los suegros, sobrinos, visita, lo que sea, todos. Y deben leer el sagrado libro. Debe haber una breve explicación. Debe haber una alabanza, una adoración y una oración de peticiones, de acciones de gracias, de súplicas al Señor todos los días, hermanos. Si me entiende el término, todos los días, sin excepción. Los lunes, aunque sean festivos, los puentes festivos, martes, miércoles, jueves, viernes, el sábado también y el domingo. Ayer se me ocurrió a mí la buena idea, porque siempre hacemos el altar familiar de noche, de que lo hiciéramos en la mañana. Y menos mal, porque Miguel Esteban se vino por acá y duró todo el día, y después salieron y llegaron tarde y yo ya estaba. Entonces hay que buscar el mejor horario, hermanos, y tenemos que hacer el altar. Tenemos que hablarle a nuestros hijos de Dios. Tenemos que hablarle a nuestros hijos de nuestra experiencia como cristianos. Tenemos que llevarlos al conocimiento de la verdad de Dios en Cristo Jesús. Tenemos que llevarlos a la iglesia. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que orar con ellos. Tenemos que estarles permanentemente recordando las cosas de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos en la mañana, en la noche, cuando salgas, cuando entres en la casa, en el campo, a donde quiera que vayas, hermanos. Porque si no, padres de familia aquí presentes, presenciaremos una generación incrédula, hueca, vacía, religiosa. Dios nos ayude, hermanos, Dios nos ayude. Los creyentes efesios aún realizaban buenas obras, pero la fuente de estas ya no era su amor por Cristo, sino que eran parte de su desanimado estilo de vida. Y yo les digo una cosa, hermanos: si el amor se acaba, no hay nada que hacer. Estoy en otro cuento y están predicando y yo estoy pensando en qué voy a almorzar. ¿Será que me como una sopa de guandul o un mondongo?
Ay, qué jartera llegar a cocinar ahora a la casa. Ay, tengo que alistar las meriendas de los niños para mañana, el uniforme, tengo que lavar ropa, tengo que planchar, tengo esto, y están en otro cuento. Sí, están aquí así, pero su mente está en otra parte. Hermanos, si se pierde el amor, vea. Pero hermanos, ¿qué hace posible que uno decida vivir con una mujer tantos años, aunque ya no esté tan bonita como cuando uno se casó? Que una mujer que se casó con el hombre que tenía todo el pelo, era rozagante, era flaquito, pero ahora está desentechado, ahora está barrigón, ahora está. Entonces, hermanos, lo único que lo puede sostener es el amor. El amor. Solamente el amor. Estamos hablando de relaciones filiales, eróticas, de relaciones interpersonales. Ahora, hermanos, del amor a Dios, el amor ágape. Si no hay amor, hermanos, vea, hermano, ay, ahí regañan mucho. No le gusta, le molesta el aire, que no hay aire, que lo regañen, que le digan que la entrada, hermano, es a las 10, por favor, hermanos, a las 10. Pero si quiere tener un momento de comunión con el Señor, venga más temprano, venga a las 9:30. Fanático. Hermanos, a mí me da tristeza. Y ven la silla por ahí volteada, no la ven, por ahí una botella mal parqueada, no la recogen. Ven que no, ¿qué me importa? Entonces somos egoístas. Nos importa lo mío, lo nuestro, mi bienestar, mi comodidad, la salvación de mi familia, todo lo mío. Pero tengo contra ti. Oiga, hermanos, el día que se acabe el amor en una pareja, hermanos, miren lo que dice el hermoso himno del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retira. Y si tuviese profecía, poderosa profecía, y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, pero no tengo amor, nada soy. Ay, hermanos, Dios nos ayude. No deje, mi querido hermano, no deje que se le pierda el primer amor, ni el amor por su esposa. Eso hay que alimentarlo cada día. Ese amor por el cónyuge, por el esposo, por la esposa, aunque ya esté gordita o que ya tenga así su pata de gallina, aunque el marido, hermano, hay que renovar ese amor, y también por los hijos, y también por los padres, y también por los amigos. Hermanos, ya no tengo celular. Ese aparatico que se usa tanto para tanta babosada y para tanta mentira, debiera ser usado para llamar. Hermano Jefferson, ¿cómo estás, mi hermano? Tiempo sin verte, Dios te bendiga. ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus hijitos? Cuéntame, ¿cómo está esa jovencita en ese periodo de transición tan difícil que está viviendo? Cuéntame, ¿y qué? Pero interesarse uno por la persona, no que, hola, ¿cómo está? Bien. No, no. Debemos ir más allá. Amor. El amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. Bueno, hermanos, no permitamos que el amor. Ahora, el amor, cuando falta el amor entre nosotros los humanos, es fatal. No hay amistad que resista. No hay relación de noviazgo o de matrimonio que resista. Pero ¿y cuánto más cuando se trata del amor a Dios, hermanos? Si falta ese amor, hermanos, no hay nada que hacer. La solución, ¿qué dice el Señor en el 2:1? Recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. Cuando el Señor nos muestra un problema, siempre nos da la solución. A los efesios les indicó 3 pasos para seguir para la solución, para entrar en una relación correcta con Él. Les dijo que recordaran, que se arrepintieran y que hicieran las primeras obras. Primero,
Recuerda, casi siempre apartarse de Cristo es el olvidarse uno de las cosas, hermanos, de los fundamentos. No necesitamos nuevas revelaciones. Abrir, como ahora se maneja ese lenguaje, que abramos un portal o busquemos la cobertura de un apóstol, de un profeta. Y yo conozco así, hermanos, por allá en el sur hay una iglesia que dicen que es evangélica, pero para mí esa señora es bruja, porque todos van allá para que ella les lea la carta, les lea la mano. Todos van allá. Y pastores, y vienen de fuera de la ciudad, y buscando una revelación. Hermanos, ¿saben qué es lo que tenemos que hacer? Recordemos la palabra que nos enseñaron cuando estábamos recién convertidos, las clases de discipulado, las clases para el bautismo, y máxime cuando usted está en una iglesia como esta, las clases de los jueves, el culto de los miércoles, las actividades de dama los sábados o de caballeros también los sábados. En fin, recordar que el Señor dice que Él es bueno, que Él es fiel, que seamos santos, que seamos responsables, que seamos diligentes, que oremos sin cesar. En fin, recordar, no necesitamos, pero ¿qué? Vamos a mirar allá en la vieja esta IA, a ver qué nos dice. ¿Cómo me puedo consagrar? Y la máquina esa le dice un poco de cosas que vaya ustedes a ver si son ciertas o no son ciertas. O vaya donde el doctor Google y sí, hermanos, aquí está. Recuerda qué te trajo a los pies de Cristo, qué fue lo que te enseñaron al principio, qué fue lo que te edificó, lo que te movió, lo que te inspiró, lo que te hizo ser un nuevo hombre, una nueva mujer. ¿Qué fue lo que trajo paz a tu corazón? ¿Qué fue lo que llevó paz y libertad a tu hogar? ¿Qué fue lo que hasta aquí el Señor te recordar? No necesitamos, repito, ay no, Señor, voy a mirar a Joyce Meyer a ver qué me dice esta vieja loca con sus metafísica y su positivismo. No. Tenemos la palabra profética más segura. Ya. Entonces, recordemos eso, hermanos. Segundo, esto es difícil para muchos. Arrepiéntete. Arrepentirse es cambiar de mente, hermanos. Arrepentirse es cambiar de giro. No así levemente, sino que yo voy para allá y ahora voy para allá. Si voy para la izquierda, cojo para la derecha. Es un cambio, hermanos, radical. No que estoy con la querida y no, nos vamos a dar 3 meses y poco a poco y vamos menguando el tiempo y cuando ya sea la hora de la despedida sigue el adulterio y nunca cesa tal relación. No, que esta es la última que me tomo, la última. Hay que cortar radicalmente eso. Arrepiéntete, dice el Señor. Cambia tu mente, cambia tu actitud. Si no hay cambio de la mente, no hay cambio de las actitudes. Debemos arrepentirnos, hermanos, cortar enseguida lo que no es de Dios. Aunque muchas veces parece trivial y sin mucha importancia, pero si nos hace cortocircuito entre Dios y nosotros y no nos da una conciencia tranquila y no nos deja estar en bendición, hermano, no importa lo que sea, hay que cortarlo. Aún algunas amistades que pareciera que fueran amistades, pero son amistades tóxicas, que no nos hablan. Yo no resisto a hablar con una persona, salvo que esté haciendo un negocio con alguien por ahí, que casi nunca hago negocios con un impío. Pero hablar con personas que a veces dicen que son de la iglesia, pero siempre le salen a colación un poco de temas basura, de la prosperidad y del decreto y de la bendición y de esto y de aquello y de mil cosas. No, yo no tengo tiempo para escuchar esas bobadas. No tengo tiempo para eso. No juegue a eso, hermanos. No juegue al llanero solitario, ni juegue a ser el superhéroe que va a salvar a todo el mundo. No. Si quiere usted afectar la vida de una persona, háblele de Dios, háblele de Cristo, háblele de la palabra, predique el evangelio. Arrepiéntase, hermano, de los jueguitos raros, de las amistades extrañas, de los grupos extraños, tóxicos.
Tiene que haber arrepentimiento, hermanos. De otra manera no viene la bendición de Dios. Tercero, haz las primeras obras. Fíjate que el Señor no dice haz lo que sentías de pronto. Trata de sentir lo que antes sentías. Porque esto no se trata de sentimientos, hermanos. Los sentimientos son terriblemente volátiles. Me decía a mí una pareja que me fue a pedir consejería, y entonces me decían: no, pastor, es que ya no nos queremos divorciar. Y entonces yo le decía a ella: ¿y por qué? No, porque yo ya no siento nada por él. ¿Y tú? No, yo tampoco. Hace mucho tiempo dejé de sentir por ella. Y le dije: bueno, pero eso no tiene nada, eso no es causa de divorcio. Y me decía: sí, pero si no. Le dije: pues que es que el amor no es un sentir, no es algo opcional. ¿Qué dice el Señor? Amarás. Y entonces habla, por ejemplo, en el caso de los hombres, dice que el hombre debe amar a su esposa, y por supuesto la esposa a su esposo. Pero resulta que él me dijo, se quiso salir por la tangente. Él me dice: no, pastor, es que prácticamente somos como enemigos. Le dije: bueno, no se pueden separar, porque la Biblia dice: amad a vuestros enemigos. O sea, no hay salida por ninguna parte, hermanos. No hay salida. Dios nos ayude. Entonces, hermanos, si obramos de manera correcta y con la actitud correcta, a esto seguirán los sentimientos correctos. Por lo tanto, una vez que cambiamos nuestra actitud, debemos cambiar nuestras acciones. Así que no permitamos que las buenas obras disminuyan, hermanos. Tenemos que seguir haciendo las buenas obras. Y esto no es que si yo siento, hermano, venir aquí a la iglesia, yo le confieso esto, hermano, porque yo soy tan humano como ustedes, y de pronto hasta más carnal que ustedes. Hoy amanecí yo con eso que yo siento que, porque tengo ese problema desde hace rato. Gracias a Dios tengo cita el 31 de este mes con el especialista. Como si me metieran una jeringa y me succionaran toda la fuerza, la energía, la vitalidad. Y estaba yo así, y el estómago y todo, me sentía mal. Pero es que esto no es que si yo siento o no siento. No es que si usted ve a la mujer ahora que no se echó la crema Pond's antiarrugas, ni se echó la crema, ni el colorete, ni todas esas barbaridades que se echan a las mujeres, que cuestan una fortuna, entonces ya no la va a querer. No, yo miro a mi esposa, y bueno, a veces por la fe, pero a veces la miro con ojos reales y digo: ay, Señor, porque, hermanos, sí, tenemos que amar a las personas, pero no dejarnos llevar de que yo siento. Porque si yo sintiera, hermano, ahorita me gustaría estar allá en un balneario, allá bien sabroso, al frente del mar Caribe, con un buen juguito de naranja bien frío. No es por sentimiento, hermanos, no es por lo que yo sienta, es por lo que dice la palabra de Dios, es por lo que yo decido hacer. Ustedes escojan a quién sirven, lo que ustedes sientan, decía Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es la decisión que nosotros debemos tener. Entonces, hermanos, toma tiempo entonces para orar. Díganme con toda verdad. Yo quiero que levanten la mano, a ver, los que dicen: a mí me encanta orar día y noche, me gusta orar sin cesar. ¿Quién me lo dice? ¿Quién levanta la mano? Ay, allí hay un hermano. Miércoles, o es un extraterrestre o me está echando embuste. Porque, hermano, muy difícil. Vea, hermano, usted sabe preciso cuando a uno le toca a veces orar, es cuando más le ataca el sueño. ¿Y qué me dice? Me van a decir a mí que a mí me encanta ayunar. ¿A cuánto le encanta ayunar? Ayunar. Y si hay enseguida hay un asadero y uno sabe que hay un buen churrasco vea, hermano, ese día que uno quiere ayunar es cuando las tripas más le chillan a uno. Uno se siente incómodo y no. Pero, hermanos, escúchenme bien. Es que no es cuestión de que yo siento.
¿Cuántos sienten meter la mano al bolsillo y diezmar y ofrendar? Sobre todo cuando el salario es jugoso. Porque dar 20,000 pesos, 50,000 pesos, 100,000 pesos, no, eso. Pero cuando ya me toca dar 500, 1,000,000, 2,000,000, esto no es del Señor, yo no siento paz. Sí. Entonces, hermanos, pero nosotros, hermanos, debemos tomar tiempo para orar, para interceder. Hermano, y hay gente que a veces le cae a uno gorda, uno tiene que orar por ellos. Esto no es cuestión de sentimiento. Orad por vuestros enemigos, por los que os persiguen. Tenemos que tomar tiempo para ofrendar, hermanos. Si hay, por supuesto, porque aquí no jugamos con el cuento ese que si no tienes para pagar, entonces danos tu tarjeta de crédito, como hacen por allá las mega iglesias y ponen a la gente a parir. No. Nadie puede dar lo que no tiene. Pero si hay, hermanos, hay que ser generosos con la obra. Ofrendas, diezmos, ayuno, oración, vigilia, asistencia fiel a la iglesia del Señor, hacer obra de evangelista, cumplir con el ministerio que el Señor nos ha asignado, predicar el evangelio todas las veces que podamos, visitar a los enfermos, asistir a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos, a los pobres. Necesitamos hacer eso, hermanos. Si no, hermanos, somos creyentes de pacotilla, pura huya y nada más. Entonces, hermanos, dice el Señor que nosotros debemos recordar de dónde hemos caído y debemos arrepentirnos y debemos hacer las buenas obras. Estos son los 3 pasos para volver al primer amor, hermanos. 3 pasos muy importantes. ¿De dónde el Señor nos ha sacado? ¿De qué posilga? ¿De qué lodazal? Y aquí nadie me viene a mí a hablar de estrato 6 o de sangre azul o de linaje real, porque este viejo libro dice que todos nosotros, sin excepción, y toda la raza humana, aún los reyes de España y de Inglaterra y de otros países que tienen monarquía, todos sin excepción, éramos trapos de inmundicia, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos hijos de ira, estábamos en tinieblas. Entonces recordemos, hermanos, recordemos de dónde nos sacó el Señor. ¿De dónde? A uno lo sacó de unas tinieblas terribles, pero a otro lo sacó allá de una lujosa oficina, de un lujoso consultorio, pero allá eso estaba lleno de adulterio, de fornicación, de mentira, de engaño, de robo. Entonces recordemos eso, de dónde nos ha sacado el Señor. Recordar, hermanos, esas obras. En fin, la amonestación. Ay, Señor. Jesús advirtió a los creyentes de Éfeso lo que sucedería si ellos se rehusaban a escuchar. Versículo 5, estamos en el capítulo 2. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Si ellos se empecinaban, la iglesia sería removida de la presencia de Jesús. Hermanos, y déjenme decirles una cosa. Yo no soy ave de mal agüero, suelo decir eso, porque es que nosotros damos por contado de que le pertenecemos a Dios y que una vez salvos siempre seremos salvos y que podemos vivir como nos da en gana y que no pasa nada y que podemos hacer cosas indebidas en la oscuridad, en las tinieblas, y que Dios se hace el de la vista gorda y que Dios pasa por alto eso porque es que ya fuimos salvos. Ojo con eso, hermanos. Ahí mismo en el libro del Apocalipsis dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, hermanos, se precisa que nosotros estemos enteramente consagrados a nuestro Dios y que no descuidemos nuestra salvación, sino que cuidemos de ella con temor y con temblor, hermanos. El Señor nos habla, hermanos, de muchas iglesias, y de esta misma iglesia de Éfeso permaneció vigente hasta el siglo XV, y después de esto la iglesia desapareció. Yo he conocido iglesias, pero así de iglesias que otrora eran iglesias poderosas,
centradas en la palabra, llenas del Espíritu Santo, llenas del poder de Dios, y hoy por hoy son templos vacíos. Algunos no están vacíos de gente, pero sí están vacíos de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, de la santidad. ¿Usted se imagina en qué se han convertido los altares modernos de la mayoría de las iglesias? Lugares que cualquier discoteca les queda así de chiquitica, todos pintados de negro, luces robóticas, máquinas de humo, máquinas de confite, globos que se tiran para acá y para allá, un poco de danzarinas por allá, las que les gustan a los mesiánicos, haciendo unos pases ahí eróticos y sensuales ahí que distraen a la gente, elementos distractores, y donde todo el mundo se lleva la gloria, donde todo el mundo se goza, se regocija y todo, pero que Dios, cero gloria. Ay, hermanos, Dios nos guarde de eso. Entonces, hermanos, tenemos que perseverar hasta el fin. Tenemos que estar consagrados a Dios. Tenemos que orar permanentemente. No podemos dejar de asistir a la iglesia, salvo que sean circunstancias muy especiales y difíciles. No podemos dejar de leer la palabra. No podemos dejar de vivir la vida que Dios nos ha dado, porque podemos secarnos y morir, hermanos. Esto no es algo de juego, hermanos. Esto es, bueno, la promesa. Y ya con esto voy a terminar. La promesa, versículo 7 del capítulo 2, recuerde que estamos ahí. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora, ¿quiénes son los vencedores, hermanos? Apocalipsis divide a los hombres en dos grupos: los vencedores y los vencidos. Ahora, hermanos, los vencedores no son los chachos de la película. No es el que más ora, el líder de la iglesia, el que más temprano llega, el que más ora, el que más duro habla, el que más elocuente. No. El vencedor es todo aquel que permanece en Cristo Jesús, desde el más pequeñito hasta el más grande. Todos aquellos que permanecen fieles a Cristo, aún sin fuerzas, sin muchos talentos, sin muchas probabilidades desde el punto de vista humano y desde el punto de vista nuestro, si esa persona está en Cristo, es vencedor, tanto como lo es un líder poderoso, capaz y lleno del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, Dios demanda fidelidad de nosotros, que seamos vencedores. No hay grupos intermedios: o ganamos o perdemos. ¿Somos de Cristo o somos del diablo? ¿Pertenecemos a la luz o somos de las tinieblas? ¿Vamos al cielo o vamos al infierno? No hay término medio. Por eso Dios demanda radicalidad de parte nuestra, hermanos. Aquí no se trata de fanatismo, que es que yo soy el que más grito, el que más. No. No estamos siguiendo una religión, un dogma, una iglesia. Estamos siguiendo a Cristo y nos acogemos a lo que Él nos demanda en su palabra. Y si Dios lo dice, hermanos, tenemos que hacerlo. Y si no lo hacemos, pues Dios demandará cuenta de nosotros. Para los vencedores, los únicos verdaderos creyentes, Jesús promete el árbol de la vida y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Miren que eso fue lo que perdió el hombre allá en el jardín del Edén en el pasado, pero en el futuro el Señor lo restaura. Apocalipsis 2:2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Dios nos devuelve la vida en Cristo Jesús. Como dice ya en Romanos, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces, hermanos, para aquel entonces tendremos nuevos cuerpos, nuevas figuras. La calvicie desaparecerá, las líneas de expresión, la pata de gallina, las chocheras, las debilidades, todo eso desaparecerá, y en Cristo Jesús seremos completamente nuevos. Tendremos una nueva figura, tenemos una nueva esperanza. Ese fruto, hermanos, que nos habla aquí en Apocalipsis, nos recuerda que siempre debemos depender de las provisiones de Dios y no confiar en nosotros mismos.
Yo decido confiar en Dios, esperar en Dios, creerle a Dios, con la certeza, hermanos, de que muy pronto todas estas promesas se harán válidas. A muchas se han hecho ya realidad hasta este momento, pero hay otras que están por cumplirse. Pero si perseveramos hasta el fin, se harán válidas en nuestras vidas. Que la amonestación que el Señor le hace a la iglesia de Éfeso, hermanos, no sea para nosotros. Y si lo hay, si lo es para nosotros, que nos arrepintamos, que no olvidemos de dónde el Señor nos ha sacado, que volvamos al primer amor. Porque si perdemos el primer amor, hermanos, no hay piedra angular que salve, no hay denominación que salve, no hay nada ni nadie que nos salve. Solo el volvernos a Cristo Jesús y amarlo con todas nuestras fuerzas y darle a Él toda la honra y toda la gloria.